El romantasy ha acabado con la ciencia ficción. Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando en el Cosmere. Y hoy vamos a hablar si la ciencia ficción está muerta o no. Sí, sí, voy a hablar de eso. Bueno, y antes de empezar, recordad, bueno, si soy Chente, aquí hablamos de libros y series y televisión y cine, de fantasía y de literatura. Y de ciencia ficción y si es la primera vez que llevas hasta aquí, pues te recomiendo, bueno, pues que te suscribas, le des un like y esas cosas que decimos los podcasters de bien. Y no, evidentemente no, la Romantasy no ha matado la ciencia ficción, ni mucho menos. Pero el otro día estaba navegando por internet y hoy vengo a hacer un poco de hate. El otro día estaba navegando por internet, de esto que estás aburrido esperando, y estaba navegando por internet y me saltó un artículo que se titulaba algo así como, bueno, que venía a decir que el romantasy había matado la ciencia ficción. Y dije, va, de esto tengo que venir a hablar yo un poquito al podcast porque me parece indignante. Sí, lo voy a reconocer. Es posible que a día de hoy, en 2025, en junio, mmm, se publique, y hablo de publicar libros, no voy a hablar de series, se publique mucho más fantasía que ciencia ficción. O lo voy a decir de otra manera. Es posible que la fantasía tenga más notoriedad editorial que la ciencia ficción. Pero de ahí a decir que la ciencia ficción ha muerto, hay 14 trechos. Y sobre todo, decir que el romantasy había matado la ciencia ficción me parece desproporcionado. Porque además lo decían de una manera un poco que daba la sensación de que, bueno, como había otro tipo de público que buscaba libros. No quiero yo mencionarlo porque yo no soy así. Y además yo no pienso así. Primero, ¿qué pienso yo de esto? No, el romantasy no ha matado ni va a matar a nadie. A nadie, ni a la propia fantasía. Un género se mata a sí mismo. Y punto. Y punto. Actualmente, o bajo mi punto de vista, o lo que podemos ver es que sí, se vende más literatura fantástica que más ciencia ficción. También siempre hay que tener en cuenta que la fantasía y la ciencia ficción son dos géneros que están pared con pared. Y a veces echamos la frontera un poco más para allá, a veces la traemos un poco más para acá, según nos va interesando. Pero sí, yo he de reconocer que actualmente vas a las librerías y ves mucho más libros de fantasía, por lo que sea, no, que está más de moda, que de ciencia ficción. Pero de ahí a que la ciencia ficción esté muerta es que hay un trecho. Hay un trecho. Venía a decir, a ver si lo encuentro. Venía a decir eso, que... Ah, bueno, sí, eso que es otra. Eso está bueno. Alegaba que que las ventas caen en general, eso es verdad. Y decía que, bueno, que The Washington Post había hecho un artículo que solo el 12% de los lectores están interesados en la ciencia ficción. Puede ser. También te digo, hay muchos lectores que se piensan que la ciencia ficción, sobre todo si le preguntas al público general, que no pasa nada. La ciencia ficción se reduce a navecitas pium pium. Y no es así. No es así. Y después, que esto se me había olvidado,
Y después el artículo decía que esto es también un poquito culpa del young adult. A ver, te dice del young adult y dice que, bueno, que los Juegos del Hambre, Divergente, The Host, Un pliegue en el tiempo, que, bueno, que es young adult. Como si esa categoría fuese algo. Es que esa categoría me molesta. Porque young adult es... Es que me molesta esa categoría, punto. ¿Hay libros infantiles? Sí. Evidentemente. ¿Hay libros más juveniles para un público más joven? Sí. Sí, pero ¿puede leerse un señor de 50 años Harry Potter? Claro. Claro. Claro, es que decir que el young adult está matando también la ciencia ficción. Y después el romantasy. Que te lo alegaban. Lo alegaban. Como que, bueno, que lo que antes se leía fantasía ligera y distopías juveniles, ese mismo público ahora está leyendo romantasy. Y eso hace que no se lean ciencia ficción. Es que a lo mejor ese público tampoco iba a leer ciencia ficción aunque no existiese romantasy. Es que yo creo que demonizar un género literario o unos gustos o lo que sea por otro es que no. Después este artículo hablaba que, bueno, a la avalancha mediática. Sí, es verdad que se están haciendo campañas muy poderosas, pues desde Alas de Sangre hasta Brandon Sanderson, acerca de la literatura fantástica y que sí, que es posible que ahora estemos viviendo una era un poco más dorada de la literatura fantástica, pero es que dentro de 5, 10, 15 años diremos lo contrario y no pasará nada. Si yo siguiese hablando dentro de 15 años, pues lo mismo digo, mira, te diría, la ciencia ficción es top y la fantasía ha muerto. Pero esto es como, voy a traerlo al mundo de las series. Hace 10 años, o hace un poquito menos, todo era zombies. Zombies para arriba, zombies para abajo. Hablo en ciencia ficción, fantasía, ¿vale? Zombies para arriba, zombies para abajo y todo era zombie. Después hubo otra época ahí en medio que eran los viajes en el tiempo. Todo tenía que tener tiempo para allá, tiempo para allá. Después pasamos a los true crime o los crímenes. Y no pasa nada si es que los gustos van cambiando. Es que resulta que si ahora está de moda la ciencia ficción y se publica 50 a la vez, el público es el que es y vamos aumentando. Pero no es una cosa infinita. No es una cosa infinita. Después, el autor, ¿vale? Habla de que no se lee ciencia ficción porque las distopías. Porque resulta que el cuento de la criada o Blade Runner están más cerca que Alas de Sangre. Y se queda tan pancha. O tan pancho. Este autor, no sé quién. Se queda tan pancho. Se queda tan pancho este autor. Y señor, no. Yo no pienso así. Esto evidentemente, esto tiene salvación. Claro que tiene salvación. Es que en ningún momento ha estado muerto. Evidentemente todos los géneros van pasando por sus más y sus menos. Siguen editándose libros que hablan del Imperio Romano y siguen editándose novelas históricas. Siguen editándose novelas teológicas, siguen editándose novelas políticas, siguen editándose guías de viaje. Guías de viaje. A mí me encantan las guías de viaje. Pero ¿quién lee la guía de viaje a día de hoy? Pues deben leerlo porque se siguen publicando. Y con esto no quiero... De hecho, no voy a dar el autor, pues tampoco... ¿Vale? Pero con esto no quiero... Quiero simplemente que cuando pensemos o cuando intentemos echar caca
sobre otro género, pensemos que tal vez, el problema es que no vendemos bien el nuestro. Y que no ningún género tiene culpa de que otro género no se lea. Ojalá todos nuestros jóvenes, todas las personas que están en edad de introducirse en la lectura en los institutos, tengan tanta capacidad o tanta poder elegir como tenemos en la actualidad. En la actualidad hay 2 millones de libros y podemos elegir. Y no siempre ha podido ser así. Ojalá todos pudiésemos elegir. Y ojalá no tuviésemos que oír más esta puñalada en los riñones de decir, no, es que esto es culpa de este género y esto es culpa de aquello y es culpa de este tipo de lectores. Que no, señores, no es culpa de ningún lector, ni lo va a ser. Y bueno, pues, ¿qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿No estáis de acuerdo con esto? Dejádmelo en los comentarios y compartidlo, por favor. Si me veis, decíselo a alguien, porque al final, bueno, siempre se agradece que esto llegue a más gente. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.